Bueno, y le damos también la bienvenida a todos los hermanos que se conectaron en el transcurso de la oración. Le damos la palabra al Padre Javier, no sin antes pues agradecerle toda esa disponibilidad que el Padre tiene siempre para con nosotros, toda esa generosidad de su tiempo, de toda la gracia y los dones que el Señor ha puesto en él para transmitirnos toda esa gracia del Señor también a nosotros. Gracias, Padre Javier, y bienvenido. Aquí estamos nosotros para aprender esta noche harto, Padre. Amén, bendito Dios. Gracias, Claudita, por tus palabras y tu oración, a Julio también, y a todos, hermanos, un saludo muy especial, un saludo carismático, de mucha alegría en este preámbulo de nuestro Encar de Buga. Sé que muchos de los que estamos aquí hoy conectados, Dios mediante, vamos a estar en Buga, otros a lo mejor no, pero toda la renovación unida en el Espíritu, este fin de semana, viviendo este Encar, es como vivir un nuevo Pentecostés para toda la RCC de Colombia. Por eso los animo a que estemos todos muy unidos en el Espíritu, en oración, pidiendo ese nuevo Pentecostés para la RCC de Colombia, una renovación permanente de nuestra propia renovación, esta renovación que queremos vivirla en la unidad, en la comunión de la iglesia y en la misión, por supuesto. Una renovación que ardiendo en el fuego del Espíritu Santo salga, sea una renovación en salida, una renovación en misión, una renovación con fuego para comunicar a todos los hermanos, a todos en el país. Así que estos son apenas como unas palabras introductorias, aprovechando que viene nuestro encuentro nacional y que es un momento donde todos pensamos ya en este momento no solamente como mi pequeño grupo o mi diócesis o mi zona, sino todo el país, toda Colombia unida en oración en este Encar, viviendo un Pentecostés permanente, un Pentecostés de unidad, un Pentecostés de santidad, porque ese va a ser el lema, o ese es el lema de este encuentro, a partir del discernimiento que se ha hecho, y un Pentecostés que luego se convierta en un Pentecostés misionero. Ahí yo subrayo estas palabras para que las tengan ustedes presentes sobre Pentecostés, que permanente, de unidad, de santidad y misionero. Tal vez estos son líneas que nos ayudan a seguir avivando la renovación carismática en Colombia. Ustedes saben que tenemos una estrategia en Colombia que hemos venido trabajando, que es avivar, formar y servir. Avivar, formar y servir. Queremos avivar la gracia de Pentecostés, queremos formarnos en esta gracia, como lo hacemos en esta noche y en otros tantos momentos, y todo eso es para servir, porque es la misión que todos tenemos. Bueno, dicho esa introducción, eh, les comparto nuestro tema del día de hoy, orando por este tema. ¿Qué debíamos abordar? Les quiero proponer que nuestro tema hoy sea eh, la iglesia y la iglesia y el discernimiento. Es como lo que yo quiero proponerles hoy como tema de formación para nosotros en la renovación carismática. ¿Y por qué? ¿Por qué en primer lugar? ¿Por qué? Porque venimos de un proceso donde hemos estado hablando del bautismo en el Espíritu Santo, hemos estado hablando de Pentecostés como tal, eh, y, y los carismas, los dones que el Señor en Pentecostés nos da. Pero justamente Pentecostés lo que hace es poner la iglesia
en marcha. Lo que Pentecostés hace es poner la iglesia en movimiento. Y nosotros como Renovación Carismática sabemos que decimos que la renovación, mucho más que un movimiento en la iglesia, es la misma iglesia en movimiento, en el movimiento del Espíritu. Digamos que nosotros somos un mover del Espíritu, somos una gracia de Dios en el Espíritu, en la iglesia, un carisma que el Señor ha dado en la iglesia. Eh, y por eso hoy quisiera que pensemos en la iglesia como continuación de Pentecostés. Es decir, Pentecostés, ¿dónde se vive? En la iglesia. ¿Dónde se experimenta Pentecostés? En la iglesia. ¿Dónde nos formamos en Pentecostés? En la iglesia. Eh, la iglesia es como la continuación de Pentecostés. Y, y esta continuación de Pentecostés en la iglesia se da, por supuesto, a través de la oración, de la comunión de los hermanos, de la palabra. Se da sobre todo, especialmente a través de los sacramentos en la iglesia. Eh, y todo en la iglesia es Pentecostés. Todo en la iglesia es Pentecostés. San Agustín definió la iglesia como la sociedad del espíritu. Así definió San Agustín a la iglesia, la sociedad del espíritu. Dado que este espíritu es el espíritu de Jesús, el alma que vivifica su cuerpo, vivir en la iglesia es vivir en el espíritu, lo cual siempre está implicado en la fórmula vivir en Cristo. Es decir, ¿qué significa vivir en la iglesia? Es vivir en el espíritu. ¿O cuál es la vida de la iglesia? Es la vida en el espíritu, que no es otra cosa que el vivir en Cristo. No hay una oposición entre el espíritu y Cristo. No hay una oposición entre vivir en el espíritu y vivir en Cristo. Es lo mismo. Es decir, la vida en el espíritu es para vivir en Cristo y el que vive en Cristo vive en el espíritu. De manera que hoy esta reflexión es justamente para pensar en la iglesia como continuación del misterio de Pentecostés que justamente se pone en marcha a partir de esa donación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y por eso decimos, somos iglesia en el Espíritu. Somos iglesia en el Espíritu y creemos en la iglesia. Ahora, ¿qué creemos nosotros de la iglesia? Creemos ante todo cuatro aspectos esenciales, fundamentales de la iglesia a los que me quiero referir ahora. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero eso al final lo quiero aterrizar en un tema de actualidad para nosotros, que es el tema de la sinodalidad, de la iglesia sinodal, de la iglesia que está caminando juntos en el espíritu, en el discernimiento. Entonces, comienzo con la primera parte hablando de las cuatro características esenciales de la iglesia y cómo nos toca eso a nosotros como renovación carismática. En primer lugar, la iglesia es una. La iglesia es una. Y nosotros estamos hablando de un Pentecostés de la unidad, porque la iglesia es una. Bueno, ¿y qué significa que la iglesia es una? Resulta que Dios es uno. Dios es uno y trino. Y la iglesia es una porque proviene de Dios, que es Trinidad y que es una Trinidad. El Espíritu Santo es la unidad en la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero el Espíritu Santo también es el que unifica a todos los creyentes entre sí en la iglesia. Por eso decimos que la iglesia es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es la iglesia. El Espíritu es el que nos une a todos como hermanos. Y en la iglesia nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en ese espíritu.
La iglesia es una, porque Dios es uno. Y porque vive del Espíritu, que es el que la unifica y es el que le da esa unidad misteriosa que es parte de su esencia. La iglesia es unidad y no división. El Espíritu Santo es unidad y no división. Y esto tiene mucho que decirnos a nosotros como carismáticos, porque nosotros como carismáticos somos los bautizados en el Espíritu Santo de la unidad, bautizados en el Espíritu Santo de la unión y de la comunión. Si alguien está llamado a trabajar por la unidad y la comunión en toda la iglesia, algún movimiento, todos los movimientos, todos tenemos que hacerlo, pero a cuál más, la renovación carismática, justamente por ser ella esta corriente de gracia del Espíritu, que es espíritu de unidad. Muy bien, esta marca también de unidad se refiere a la unidad de la fe, una sola fe, a la unidad del Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. También un culto y una liturgia que le da unidad a la iglesia y también gobierno, un pastoreo que hay en la iglesia. La iglesia católica es la familia de Dios que se vive en la unidad del Espíritu Santo, que se vive en la unidad del Espíritu Santo. Esta es la, la, la iglesia que es una. Digamos ahora un segundo elemento, además de estos, primero la unidad. Segundo, la santidad, la santidad. Y todo esto es obra del Espíritu Santo, es lo que quiero que comprendamos. El Espíritu Santo en Pentecostés pone a marchar la iglesia. Pero ¿cómo es esa iglesia? Esa es una iglesia unida, es una iglesia unidad, porque Dios es unidad, porque el Espíritu es de unidad. ¿Cómo más es esa iglesia? Es iglesia santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque el Espíritu es santo. El, el Espíritu de Dios es Espíritu Santo. De manera que la iglesia es santa por Dios, es santa por su fundador, que es Jesucristo, que es santo, que es el único santo, el solo santo. Y la iglesia existe justamente para atraer a toda la gente a la salvación en Jesucristo por medio de los sacramentos. Que la iglesia sea santa no significa que todos los seres humanos imperfectos que forman la iglesia lleven una vida santa. Lo sabemos. La iglesia es santa por Dios y pecadora por sus miembros, que somos nosotros. Pero por supuesto que todos nosotros en la iglesia, al participar de la iglesia, estamos llamados a la santidad. El Papa Pablo VI explicaba que la Iglesia es santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia de Dios. Sus miembros ciertamente se alimentan de esta vida y se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma. ¿Cuál es la vida de la gracia en la que participamos en la iglesia? La vida de la gracia que Jesucristo nos da por el Espíritu Santo que nos ha donado. Así que la iglesia es santa por Dios, es santa por Jesucristo, es santa por el Espíritu Santo y es santa porque sus miembros, todos nosotros, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y por tanto llamados a la santidad. Y esto también nos habla a nosotros como renovación carismática. De hecho, es el quinto objetivo de la renovación carismática, es buscar la santidad, es propender siempre la santidad. Esto es para toda la iglesia, pero de una manera especial para nosotros en la renovación carismática. Justamente el Encar de Buga lleva el lema santificados por el Espíritu de Dios, porque entendemos que así como debemos profundizar en toda la acción carismática del Espíritu Santo, hemos también de profundizar en esta acción santificadora del Espíritu en todos nosotros. Muy bien, la Iglesia Santa.
¿Qué más es la iglesia? La iglesia es católica. La iglesia es católica. Nosotros decimos, somos católicos. Pero ¿qué significa que es católico? Católico significa universal. Y el sentido del término católico es un sentido de totalidad e integralidad. Y cuando hablamos de totalidad, estamos hablando de Cristo total. Y la totalidad del mensaje de Cristo, la totalidad de la gracia de Cristo, la totalidad de los medios de la salvación que Cristo ha dejado, están en la iglesia católica. Por eso la iglesia es católica. La iglesia es católica, es total e integral, porque Cristo siempre está presente todo en ella, porque Cristo es todo en ella. Es un sentido de totalidad. Todo lo referente a Cristo, todo lo referente a su mensaje, todo lo referente a su obra salvadora, todos los medios y las gracias necesarias para la totalidad de la obra de Cristo en nosotros. San Ignacio de Antioquía decía que donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Porque lo católico es Cristo. Cristo es lo católico, Cristo es lo universal, lo total, y está todo lo referente a Cristo. Por eso en la iglesia está, digamos, la plenitud de los medios de la salvación que Cristo nos ha dejado a todos. La iglesia es total e integral porque Jesús la estableció además para toda la raza humana, no para un grupo de personas, no solamente para una ciudad o un país, o para una cultura, o para una época de la historia de la humanidad, sino para todas las épocas, para todas las culturas, para todas las nacionalidades, para todas las razas. Esa es la totalidad. Entonces esto es para toda la raza humana. Jesús en Mateo 28:19 dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El llamado es para todos, todos. La iglesia es católica en ese sentido de el todos. Y vuelvo a hacer la relación con Pentecostés. Recordemos que Pentecostés es para todos, que el Espíritu se derrama en todos. Es cierto que sobre cada uno se pone una lengua particular del Espíritu Santo. Ese es el cada uno. Esa es la particularidad y la individualidad. Pero es cierto que ese espíritu no es solo para mí, es también para el que está a mi derecha y el que está a mi izquierda y el que está aquí adelante y el que está aquí atrás. Y es para todos, es una totalidad, es la totalidad en la diversidad, es la unidad en la diversidad, la totalidad del don de Cristo en la iglesia católica. Así que nosotros como Pentecostés permanente en la renovación carismática, creo que estamos llamados a vivir en el espíritu un gran amor a la iglesia y una gran identidad de iglesia, y por tanto una gran relación con Jesucristo, centrados en Jesucristo, que es el que le da la identidad y la esencia a la iglesia. Y el último aspecto es el aspecto apostólico, que no podemos perder de vista. Apostólico porque Jesucristo fundó la iglesia sobre los apóstoles. Viene de ahí, por eso es apostólica. Apóstol significa enviado. Jesús envió a sus discípulos. O sea que la iglesia corresponde a un envío, no solamente a un llamado. No es solo que nos llamó, es que también nos envió. Y si nos envió, quiere decir que tenemos una misión. Y por eso Pentecostés también es misionero. Es la dimensión misionera de la iglesia. Es la dimensión apostólica de misión, de envío, de anuncio. Pero en primer lugar, veamos entonces, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, sobre la fe de los apóstoles que compartieron con Jesús, que recibieron de Jesús esta fe
y que la han compartido con nosotros, y es ahora nuestra fe. Nuestra fe católica es la fe de los apóstoles, y por eso somos, o sea, es una fe apostólica, y somos iglesia apostólica, fundada sobre los apóstoles y gobernada ahora mediante sus sucesores, que los entendemos claramente son nuestros obispos, el Papa. Es como que Jesús nombró sus primeros apóstoles en la última cena y les compartió el poder sagrado de la Eucaristía, de los sacramentos, y estos apóstoles pues han transmitido todos estos dones y estas gracias a lo largo de la historia de manera ininterrumpida. Es por esto que podemos decir que los obispos católicos actuales son los sucesores legítimos de los apóstoles, de los apóstoles. El obispo de nuestra diócesis fue consagrado por un obispo, quien a su vez fue consagrado por otro obispo y por otro obispo, y así de generación en generación que fue uno consagrado por otro obispo y por otro obispo, y todo esto, toda esta línea generacional, pues llega justamente a la consagración que Cristo hizo de sus apóstoles en la última cena. Esto nos ayuda pues a ver esta parte de la iglesia como apostólica. Entonces, tenemos 4 elementos muy importantes de la iglesia a partir de Pentecostés. Es la obra del Espíritu Santo. La iglesia es una, la unidad. Por tanto, no hay división, y nosotros no tenemos que trabajar por cuidar la unidad y por sanar todas las heridas de división que pudiera haber en nosotros, en nuestras familias, grupos, comunidades, renovación carismática, iglesia, porque el Espíritu Santo es unidad, es unidad. La unidad es una, pero es santa, buscar la santidad. Estamos todos llamados a la santidad, a ser santos por el amor, sabiendo que el principio fundamental de la santidad no son las leyes o las normas, no es un moralismo o un rigorismo legal, sino que es ante todo la caridad, el amor. La caridad es, es la vivencia de la santidad misma, porque Dios es amor, Dios es santo desde el amor, desde su caridad. Así que es la caridad la que nos hace santos, y la caridad es el amor de Dios, y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De manera que el Espíritu Santo es el principio de toda santidad en la iglesia. Sin Espíritu Santo no solamente no hay iglesia, sino que tampoco hay santidad en la iglesia sin el Espíritu Santo. La iglesia es una, la iglesia es santa, ya dijimos, la iglesia es católica, ese aspecto universal de totalidad, de integralidad, y también es apostólica, es misionera. Entonces, hay todo un envío, hay un envío, hay una misión, hay un anuncio, hay un testimonio que nosotros tenemos que dar. Esa es la iglesia. Y subrayo estos elementos hoy esenciales de la iglesia para nosotros como renovación carismática, porque como les digo, nosotros somos la iglesia en movimiento, la iglesia en estado permanente de Pentecostés, la iglesia en permanente estado de renovación, la iglesia en permanente con animación y conducción del Espíritu Santo de toda la iglesia. Entonces, cómo es esta iglesia? Esta es una iglesia en unidad, en santidad, en totalidad y en, en, en una dimensión misionera muy fuerte. Bueno, aquí es lo que sabemos de la iglesia. Son los 4 elementos esenciales de la iglesia que los decimos en el credo. Yo creo en el Espíritu Santo y creo en la iglesia. Creo en el Espíritu Santo. Y porque creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, que es donde el Espíritu Santo habita, donde el Espíritu Santo manifiesta, y que es el que ha puesto en marcha la iglesia
con Pentecostés. Esa iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso es fundamental, eso tenemos que tenerlo todos claro. Ahí termino esa primera parte y entro a la segunda parte, que es el aterrizaje o la contextualización a lo que hoy estamos viviendo como iglesia, que me parece que es importante para nosotros hoy en la renovación carismática católica. La iglesia hoy nos está hablando de la sinodalidad. Hoy la iglesia nos habla de la sinodalidad. Y la sinodalidad es la iglesia en caminando juntos en el espíritu. Esa es la sinodalidad. No estamos solos y no estamos quietos. Estamos juntos y estamos caminando. Pero caminando ¿cómo? Caminando en el espíritu. Caminando en el espíritu, es decir, caminando según el espíritu, es decir, caminando bajo la guía, bajo la dirección, bajo la orientación del Espíritu Santo, bajo el soplo del Espíritu Santo. Y el Papa Francisco, ustedes lo saben, en su ministerio, lo que ha querido hacer es llevar lo que ha sido un tema más de pronto enfocado en lo personal a un tema más eclesial. Y es el discernimiento que decimos, sí, tú tienes que discernir en tu parte personal, perfecto. No es solamente que cada uno discierna, sino que toda la iglesia discierna, que todos en la iglesia estemos en un discernimiento en el espíritu. Como dice el espíritu en las cartas al Apocalipsis, escucha lo que el espíritu dice a las iglesias. Esa es la sinodalidad. Escuchar lo que el espíritu está diciendo a la iglesia hoy, para renovarse hoy, para hacer hoy la iglesia fiel de Jesucristo, para hacer la iglesia fiel al evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Caminando en el espíritu, juntos, escuchando el espíritu, haciendo el discernimiento en el espíritu. Esa es la sinodalidad. Toda una iglesia que discierne, ya no solamente solo los obispos, ya no solamente solo los sacerdotes, sino todos los laicos, todos los bautizados, todos los creyentes, en un sincero y auténtico ejercicio de discernimiento en el espíritu, porque todos somos la iglesia, porque todos somos bautizados en el espíritu en la iglesia y porque todos somos templos de Dios en la iglesia. Esta es una iglesia caminando en el espíritu, en el discernimiento en el espíritu. Y creo yo que esto, para nosotros como renovación carismática, es un tiempo de gracia, porque nosotros que hemos venido hablando de la necesidad de una renovación, de la propia renovación, pues es que nos renovamos es en el espíritu. Nos renovamos es haciendo un buen discernimiento en el espíritu sobre lo que Dios quiere para nosotros y para la iglesia, qué es lo que Dios quiere en la iglesia. Casi que nosotros como renovación carismática debemos especializarnos en el discernimiento. A nosotros nos deben caracterizar, sí, por la sanación, sí, por la liberación, sí, por los milagros, sí, por las lenguas, sí, por todos los carismas, pero dentro de todos ellos, sí, por el discernimiento. Los carismáticos, discernimiento en el espíritu y unidad en el espíritu. Esto es lo que nos debe caracterizar a nosotros en la medida en que vivamos una auténtica experiencia de Pentecostés. Pentecostés es Espíritu Santo donado en nuestros corazones. Pentecostés es personas viviendo en el Espíritu. La iglesia es Pentecostés permanente, es decir, hombres y mujeres unidos en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu. Eso somos nosotros y esa es la renovación carismática, un Pentecostés permanente, una corriente de gracia del Espíritu al interior de la iglesia que nos ayuda a vivir con mayor fidelidad, con mayor alegría,
con mayor entusiasmo nuestra propia vocación de iglesia, nuestro propio ser de iglesia, lo que somos. Y creo que todos somos testigos que cuando vivimos la renovación carismática, lo que hicimos muchas veces fue redescubrir la iglesia y amar la iglesia, empezar a querer la iglesia. Esa iglesia que antes para nosotros era de pronto extraña, ahora se nos volvió cercana. Y ahora como que se despertó un amor especial por la iglesia. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, pues dicho esto, está el tiempo del discernimiento. Y entro entonces en la parte final o esta parte sobre el discernimiento. Vamos a hablar en este momento del discernimiento, que como he dicho, lo podemos ver primero como el carisma del Espíritu Santo, pero luego lo podemos ver como todo un estilo de vida cristiana. Toda la vida cristiana es una vida de discernimiento, y ya no solo toda la vida cristiana, sino toda la vida de la iglesia. Toda la vida de la iglesia es discernimiento. La iglesia toda debe estar en discernimiento y debe discernir permanentemente todas las cosas en el Espíritu. Es en el Espíritu Santo, eso es lo carismático, es en el Espíritu Santo. Muy bien. Hablemos un poquito del carisma. Encontramos en San Pablo la expresión discernimiento de espíritus en Primera de Corintios 12:10, Primera de Corintios 12:10, en ese listado de los carismas, la sanación, los milagros, etcétera. Ahí aparece el discernimiento de espíritus, en ese primer listado de carismas del Espíritu Santo. El sentido ahí de ese carisma está enfocado a distinguir entre palabras inspiradas o proféticas pronunciadas durante la asamblea, distinguir las palabras que vienen del Espíritu Santo y las que no vienen del Espíritu Santo. Ahí está el discernimiento, distinguir qué era del Espíritu y qué no, qué era del Espíritu Santo y qué era del propio hombre, del espíritu malo o del mundo. Esas son las posibilidades. Algo es del Espíritu Santo, o algo es de la propia persona, o algo es del espíritu malo, maligno, o algo es simplemente del mundo. Y este carisma del discernimiento en el espíritu, un carisma especial, nos ayuda a distinguir el origen de un mensaje profético. Este mensaje profético, si viene del Espíritu Santo, o eso viene del hermano más bien. Eso es más bien de la persona. O eso, o peor, eso viene es como del espíritu del mal, lo que está diciendo. O simplemente es una cosa del mundo, no es de Dios. Ese es carisma de discernimiento sobrenatural de un mensaje profético para distinguir si es del Espíritu Santo o no. Este discernimiento lo que nos va a ayudar es a conducir, en este caso, entonces aquí lo digo, en este caso para un carisma, para un mensaje profético, sí, discernir si era de Dios o no. Lo que estoy compartiendo aquí es que ese mismo carisma se puede extender a toda la vida cristiana, y es cómo yo en mi vida cristiana, en mi vida cotidiana, en mis decisiones de vida, estoy distinguiendo claramente lo que viene del Espíritu Santo o lo que viene de mí, o lo que viene del mal, o lo que viene del mundo. Y cómo aplico eso en mi vida cotidiana, vida familiar, vida afectiva, vida laboral, formación intelectual, discernimiento. Todo eso tiene que ver con discernimiento. Entonces, se trata de una guía permanente del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y esta guía, como estoy diciendo, no es una guía solamente personal, no es solo que me guía a mí, sino que es una guía comunitaria. Él está guiando no solamente a las personas, sino que está guiando a la comunidad entera. Y por eso podemos hablar de un discernimiento personal y también de un discernimiento comunitario en la iglesia. En la iglesia todos tenemos que trabajar en un discernimiento personal y comunitario. Nosotros carismáticos necesitamos trabajar fuertemente el discernimiento en la vida personal
y también el discernimiento en el grupo de oración, el discernimiento en la comunidad, el discernimiento en el consejo, el discernimiento en el ministerio, el discernimiento comunitario. Esto es muy importante. ¿Y ese discernimiento para qué? Ya lo había dicho, un discernimiento para hacer la voluntad de Dios, un discernimiento que nos vuelve a nuestra vocación auténtica de hijos de Dios, de seguidores de Jesucristo, de ungidos y bautizados en el Espíritu Santo, de testigos del reino de Dios. Ese discernimiento nos ayuda a volver a nuestra propia vocación, a nuestra propia identidad. Hoy podríamos decir, ¿por qué tenemos crisis de identidad? Por falta de discernimiento. Porque hemos adoptado para nosotros cosas que no somos. Y las adoptábamos porque no tuvimos claro, no supimos distinguir, esto sí es mío, esto no es mío, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto sí soy yo como cristiano, esto no es cristiano, esto es de Cristo, esto no es de Cristo, esto es del Espíritu de Cristo, esto no es del Espíritu de Cristo. Eso es discernimiento. El discernimiento ayuda a forjar la identidad cristiana, la identidad católica. O sea, un cristiano sin discernimiento no es cristiano. Casi que podríamos decir, el cristiano por definición es un hombre o una mujer en discernimiento, que discierne todo el tiempo. Y su discernimiento es un discernimiento carismático, es un discernimiento en el espíritu, es un discernimiento espiritual, es un discernimiento en el Espíritu Santo. Para entender por qué el discernimiento es importante, consideremos entonces esa vocación cristiana que nosotros tenemos, que es un don de Dios. En la iglesia, nosotros hemos sido llamados por el Señor y a través de los sacramentos hemos entrado a vivir esta vida nueva en la iglesia, a través de los sacramentos. Por ejemplo, a través del bautismo fuimos introducidos en la vida de los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. En la Eucaristía nos hemos unido profundamente a la vida de Cristo. En la confirmación hemos recibido nosotros el sello, la unción del Espíritu Santo que nos hace testigos de Jesucristo. Por tanto, los sacramentos en la iglesia son los que nos ayudan a vivir esa vocación cristiana y esa identidad cristiana que nosotros tenemos. Nosotros somos bautizados, nosotros somos confirmados en el Espíritu del Señor y nosotros somos formados en el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía. Ahí están los tres sacramentos de la iniciación cristiana. En la vocación cristiana, pues está nuestra vocación. Dios nos llama a todos nosotros. Hay que actualizar esta vocación permanentemente en nosotros, buscarle una forma de coherencia profunda entre quién soy yo, el llamado profundo y la vocación profunda que Dios me ha dado en la iglesia y las acciones que yo hago hoy y la manera como yo vivo hoy, como yo llevo a mi vida. Y para eso se necesita discernimiento. El que lo que hago y cómo lo hago, esa búsqueda de coherencia de vida entre en el quién, el cómo y el qué, es Cristo el que se nos presenta como el modelo de vida para todos nosotros. Podemos decir, para nosotros, el vivir coherentemente es Cristo, el vivir es Cristo, el vivir a Cristo es vivir coherentemente, es vivir nuestra propia vocación, es vivir nuestra propia identidad. No es fácil actualizar esta vocación nuestra porque nos encontramos con obstáculos, con pecados, con limitaciones, con prejuicios mentales que no nos dejan ver las cosas, que no nos dejan discernir adecuadamente y tomar buenas decisiones para nuestra vida. También tenemos otros problemas y es que nos replegamos sobre nosotros mismos. Tenemos problemas y es que a veces nos volvemos egoístas, somos autosuficientes, a veces tenemos autorreferencialidad, y estamos más centrados en nosotros mismos que en Dios. Y eso nos aleja de Dios, nos aleja de los hermanos y nos desvía muchas veces
del plan que Dios tiene para nuestra vida. Nos aleja de nuestra profunda vocación. Y es ahí donde todos necesitamos conversión, conversión. Todos necesitamos estar en una constante conversión para identificar lo que es de Dios de lo que no es de Dios en nuestra vida, lo que estamos haciendo en Cristo verdaderamente y lo que no, identificar lo verdadero y lo bueno para actuar en consecuencia a esa voluntad de Dios en nuestra vida. Con todos esos frentes, ¿cómo hacer desde nuestra perspectiva para poder vivir esta coherencia que buscamos entre nuestro llamado profundo y nuestras acciones? Esto implica tomar decisiones, aprender a elegir bien, a tomar buenas decisiones, lo que nos va a llevar a una vida buena en el espíritu. Esa es una vida en el espíritu, una vida que sabe tomar buenas decisiones en Cristo, una persona que sabe elegir en Cristo eh, para su vida, durante toda su vida. Por tanto, lo que estamos buscando es volver a nuestra identidad de cristianos, nuestra identidad de seguidores de Jesucristo, nuestra identidad de discípulos de Jesús, de discípulos y testigos del reino, nuestra identidad de cristianos carismáticos. Saben que uno de los temas fuertes nuestros en la renovación ahora es trabajar la identidad. Y entonces es, bueno, ¿y qué significa que yo soy cristiano? Que soy cristiano católico y que soy cristiano católico carismático. ¿Eso qué significa? Yo soy de Cristo en la Iglesia Católica y lo soy en el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Soy de Jesucristo y lo soy en la Iglesia Católica con todos los sacramentos y lo soy en el poder del Espíritu Santo, en la gracia del Espíritu Santo. Eso es ser carismático. Esa es nuestra profunda identidad. Y el discernimiento es lo que nos va a ayudar a vivir justamente todo esto. Tener claro este discernimiento es lo que nos va a ayudar a vivir con mayor fidelidad nuestra propia vocación. En este esfuerzo de discernimiento no estamos solos, porque Dios está actuando en todos nosotros. Dios viene en rescate y en nuestra ayuda en todas nuestras circunstancias. El Espíritu nos atrae de manera continua hacia Dios y nos está invitando continuamente a acercarnos a Dios y a seguir a Dios, a seguir a Jesucristo. Lo que nosotros necesitamos es alinear nuestros deseos y nuestras decisiones con la dirección del Espíritu Santo para ser dóciles a Dios y para llegar a convertirnos en quien realmente Dios quiere que nosotros seamos y lleguemos a dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos. El discernimiento consiste entonces en ponerse en una actitud de escucha de la mente y del corazón, una actitud para escuchar cómo el Espíritu Santo nos está hablando, qué nos está diciendo y cómo nos está invitando a avanzar y hacia dónde. ¿Hacia dónde está empujando el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde nos está conduciendo el Espíritu Santo? El discernimiento, entonces, es una relación viva y cada vez más íntima de atención y de respuesta a Dios, que está siempre en movimiento. El discernimiento al final es una manera de vivir escuchando las invitaciones del Espíritu, que siempre nos abre el camino y nos muestra en todas las circunstancias cómo actualizar con precisión quiénes somos para actualizar con nuestra profunda vocación cristiana, católica, y yo le pongo aquí carismática, y dar todos los frutos que Dios quiere que nosotros demos. Elementos del discernimiento de manera concreta, porque
supongo que alguno tendrá la pregunta ya en este momento, bueno, uy, todo eso que está diciendo el Padre, Dios mío, ¿y cómo discierne uno eso? ¿Cómo? 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 Bueno, voy a decir 4 elementos muy prácticos que nos ayuden a, a crecer en el discernimiento, en el espíritu. El primer elemento del discernimiento es la oración. La oración. Sabemos que la oración es guiada por el Espíritu Santo, que no hay oración sin Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros, que la oración es una apertura de la mente y del corazón al Espíritu Santo para dejar al Espíritu Santo hablar y actuar en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía en la oración. Buscamos ser guiados por el Espíritu Santo en la oración y por tanto no hay discernimiento sin oración. Es importante orar, ponernos delante de Dios en oración, con el deseo de amar a Dios, de servir a Dios y de abrirnos a la acción del Espíritu de Dios. Siempre hay que pedir la gracia y buscar en la oración esa libertad interior para hacer lo que Dios quiere en nuestra propia vida. Siempre, primero, una oración en el Espíritu, oración abierta en el Espíritu. Segundo, identificar los espíritus que actúan. Ese es el discernimiento en el Espíritu. Entonces, saber distinguir qué es del Espíritu de Dios y qué es del Espíritu del mal. Acoger el buen espíritu y rechazar el mal espíritu. Hacernos la pregunta, ¿esto es del Espíritu Santo o esto es del espíritu del mal? Ese es el discernimiento del espíritu. Y una guía, algo que nos puede ayudar a distinguir siempre lo que es del Espíritu Santo, son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, amabilidad, bondad. Las cosas de Dios traen alegría y paz. Las cosas que no son del Espíritu no traen alegría y paz, traen lo contrario, angustia, zozobra, tristeza, miedo, preocupación, ansiedad. Por el contrario, las cosas del Espíritu traen alegría y paz. Muy bien. Tercero, releer los acontecimientos de nuestra vida, nuestra historia de vida. Hay que leerla. Y en esa historia de vida hay momentos de consuelo y hay momentos de desconsuelo. A todos nos pasan cosas buenas y otras no tan buenas. Y hay que revisar esto y, y, y discernirlo. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué esto salió bien y por qué esto salió mal? Eso es releer los acontecimientos, releer la vida. Si nosotros aprendemos a releer nuestra vida, vamos a crecer espiritualmente muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no releemos. Entonces, dejamos que las cosas pasen y pasen y después, ¿qué pasa? Se repiten, volvemos a repetir los mismos pecados, los mismos vicios, los mismos errores, los mismos males, porque no hicimos la relectura y el discernimiento interior que debimos hacer para ya no seguir haciendo el mismo error. Si yo sabía que eso me iba a traer mal, ¿por qué lo seguía haciendo? Cuarto elemento, buscar la coherencia. Evidentemente, todos somos pecadores, imperfectos, pero uno siempre debe estar buscando con honestidad la coherencia, la verdad, los valores. Uno debe estar siempre buscando alinear la vida con Jesucristo y con el Evangelio, aunque uno no sea más que un pecador, aunque uno no sea más que puro barro, pero uno debe estar siempre buscando la coherencia. Y creo que nosotros como servidores en la renovación carismática no somos santos, no somos más santos que otros movimientos o que otros servidores o que otros hermanos, no. Pero lo que sí podemos hacer es buscar la coherencia, buscar siempre la coherencia
en nuestra vida. Y quinta cosa que diría, pues es sopesar argumentos y tomar decisiones justamente orientados por el Espíritu de Dios. Es decir, llenarnos de argumentos, de razones, pero sopesar todo en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Ahí hay 5 elementos para el discernimiento que nos pueden ayudar a todos. La oración en el Espíritu, el discernimiento de los espíritus, la relectura de los acontecimientos, el buscar la coherencia y el sopesar los argumentos entre sí. Vamos a concluir esta charla. La sinodalidad es una invitación a quienes somos a redescubrir quiénes somos como iglesia, a actualizar la identidad profunda de la iglesia, que es iglesia, pueblo de Dios en movimiento, donde el Espíritu Santo nos invita a avanzar, donde el Espíritu Santo nos invita a seguir sus inspiraciones, sus mociones, sus orientaciones, donde el Espíritu Santo nos invita a avanzar para anunciar cada vez mejor a Jesucristo en este tiempo y bajo estas circunstancias del mundo de hoy. La sinodalidad es ese caminar juntos en la iglesia para escuchar cómo el Espíritu Santo nos invita a avanzar escuchándolo a Él, dejándonos guiar por Él. Esto pide de nosotros oración, humildad, sencillez, conversión. Esto significa desacomodarnos, no pensar que ya estamos convertidos, que ya estamos hechos, sino que necesitamos realmente convertirnos y ser renovados todos en el Espíritu Santo. ¿Qué es el discernimiento en el Espíritu entonces? Es una manera de vivir escuchando siempre al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué nos pide el Espíritu Santo en este tiempo de iglesia sinodal? Atención, mire, el Papa Francisco nos ha pedido que invoquemos el Espíritu Santo para que guíe a la iglesia. Eso es, invocar al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia, para que seamos una iglesia guiada por el Espíritu Santo en todos los aspectos, en todos los sentidos. Invoquemos al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia hacia una comunión más profunda. Es un tema de comunión, de unidad, pero también de una participación más profunda en la vida de Cristo y de un compromiso más profundo en la misión evangelizadora de la iglesia. Por eso las 3 claves, las 3 palabras claves de la sinodalidad son comunión, participación y misión. Todo esto es para la comunión, todos en la iglesia, la participación, todos en la iglesia, y la misión, todos en la iglesia. Comunión, participación y misión. ¿Qué nos pide entonces el Espíritu Santo en este tiempo? Que lo invoquemos, que nos dejemos guiar por Él, que nos dejemos renovar por Él, por el Espíritu Santo, para ser una iglesia cada vez más fiel a Jesucristo, cada más fiel a la vocación que tenemos como cristianos católicos, y para nosotros como Renovación Carismática, para ser cada vez más fieles a nuestra vocación de cristianos católicos renovados, cristianos católicos renovados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos invita a orar, a invocar su presencia y a escuchar juntos lo que nos dice. Nadie carece de importancia en este tiempo de escucha. La participación de todos en la iglesia es escuchando todos, escuchando juntos, orando juntos, caminando juntos y discerniendo juntos
la voz del Espíritu Santo, caminando juntos, orando juntos, discerniendo juntos, sirviendo juntos en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo en este tiempo de la sinodalidad. Una apertura muy grande y especial al Espíritu Santo. Una escucha enorme al Espíritu de Dios. Una docilidad al Espíritu Santo para ser la iglesia de Jesucristo en los tiempos de hoy. La iglesia fiel y auténtica a Jesucristo y al Evangelio en el mundo de hoy. Dicho esto, eso somos nosotros, la Renovación Carismática. Un Pentecostés permanente, una iglesia en movimiento, la iglesia en el movimiento del Espíritu, y donde todos nosotros como servidores de la renovación tenemos que crecer, es como servidores del discernimiento y servidores de la comunión, servidores del discernimiento, servidores de la comunión, servidores de la unidad, servidores de la oración. Creo que se desprenden muchas consecuencias de este tema y por eso hoy quise traerlo aquí. Sé que es un tema denso y es un tema amplio, pero dado que aquí estamos reunidos, los servidores de la Renovación Carismática Católica de Colombia, es importante que abordemos este tema en comunión con toda la iglesia y que entendamos que nosotros desde la Renovación Carismática Católica de Colombia tenemos un llamado y un carisma especial como RCC de Colombia para hacer justamente esto, servidores del discernimiento en el Espíritu, servidores de la comunión y de la unidad, servidores de la santidad, de todo eso que hemos dicho hoy de la iglesia, que son montones de cosas, pero todo eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos regale un renovado y permanente Pentecostés, avivar la gracia de Pentecostés y vivir en la iglesia un nuevo Pentecostés que nos impulse a ser la iglesia que Jesús sueña que nosotros seamos en este tiempo. Amén. Amén. Padre Javier, muchas gracias por esta noche recordarnos esos 4 aspectos tan importantes de la iglesia, de ser una santa, católica y apostólica. Invitarnos a través de eso a amar cada día más la iglesia, y eso también nos lleva a la inquietud que debe haber en nuestro corazón como carismáticos y como servidores de conocer cada día más la iglesia, de conocerla, de conocer el magisterio de la iglesia. Y también ese aspecto tan importante del discernimiento, que siendo un don del Espíritu para toda la iglesia, sí que aplicado a nosotros como servidores en la renovación carismática, necesitamos ejercitarlo cada día más. Yo recuerdo un libro que leí de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo sobre el discernimiento, y recordaba ahora mientras lo escuchaba, Padre, los 5 aspectos que nos ayudan a discernir. Algo que decía en ese libro Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, muy sencillo y muy pedagógico. Él decía que el carisma del discernimiento, o mejor, llegar a ser claros en el discernimiento, llegar a tener como cierta facilidad para discernir, era un camino. Y él decía en ese libro que es como cuando un niño comienza a caminar y cae varias veces. Antes de empezar ya a caminar bien, sin caerse, se cae y se vuelve a levantar, se cae y se vuelve a levantar. Y él ponía esa comparación de cómo nosotros en esos 5 aspectos que el Padre nos habla, el discernimiento es un camino. En la medida que nosotros vayamos haciendo ese camino, vamos madurando el discernimiento y se nos va a hacer más fácil hacer discernimiento, como nos decía Padre,
no solamente para la vida espiritual, dijéramos así, sino para todos los acontecimientos de vida personal, de vida eclesial, de vida comunitaria. Entonces, qué importante también que nosotros en este carisma del discernimiento no nos sintamos como frustrados porque a veces de pronto emprendemos el discernimiento y como que no alcanzamos la altura de discernimiento que pudiéramos tener. Pero a medida que vamos insistiendo y vamos trabajando estos pasos que el Padre nos ha contado y también el Espíritu va ungiéndonos, vamos haciendo como que el discernimiento sea más fácil de hacerlo en nuestra vida. Porque a veces también podemos tener como miedo de profundizar ese carisma por temor a equivocarnos. Y es un don, es un carisma que necesitamos ejercer muchísimo para nuestra propia vida, pero nosotros como servidores, ¿cómo necesitamos tener discernimiento para ayudar a los hermanos también? Para orientar la comunidad, los grupos de oración, para no llevarlos de pronto, como lo decía el Padre, por caminos cerrados, bajo qué espíritus, ¿sí? O bajo qué deseos o qué intereses, y a veces se van las comunidades o los grupos por unos caminos equivocados porque falta discernimiento, y especialmente nosotros como servidores que el Señor nos ha puesto por pura misericordia de Él. Ya lo decía el Padre, todos somos limitados, pecadores, frágiles, pero el Señor nos ha llamado y nos ha dado un encargo, y la responsabilidad de nosotros es grande al ejercitar ese discernimiento para llevar a los hermanos por el camino que es, o a tomar las decisiones correctas, las que van a avivar la comunidad o van a mantener los grupos de oración. Y si no hay un buen discernimiento, echamos como a pique esas comunidades o esos hermanos que nos consultan o que nos piden un consejo. Entonces es muy importante ese don, Padre, y esta noche me da la impresión que apenas quedó como en esa apertura de todo lo que puede ser el discernimiento y la importancia para todos nosotros como servidores. Es un carisma que es primordial en nosotros como servidores, vuelvo y digo, no solo a nivel personal o familiar, sino en el encargo que el Señor nos ha puesto en la renovación y en la misma iglesia, ya que se tocó también el tema de la sinodalidad, y eso es toda una responsabilidad de discernimiento también para nosotros como renovación carismática y como servidores. Exacto, Claudita, gracias. Yo creo que tú lo has dicho muy bien y es como que entendamos hoy que para nosotros como carismáticos el discernimiento es esencial para el ejercicio de todos los carismas. Es que si voy a ejercer el carisma de la sanación o de la liberación o del canto, o de la música o del gobierno o cualquiera, necesito discernimiento. Para el grupo de oración, consejo, discernimiento. Eh, Hoy día para la intercesión profética, discernimiento. Es decir, todo lo que hagamos es discernimiento. Si en algún momento nos criticaron o a la renovación por ciertas cosas donde nos equivocamos, no fue que el Espíritu Santo se equivocó, los que nos equivocamos nosotros. Nos equivocamos por falta de discernimiento. Y entonces ahora es esto, es descubrir, yo necesito discernimiento en todos los aspectos, para todos los carismas, para toda la vida carismática. Mi vida carismática tiene que ser una vida en el espíritu, es decir, una vida en el discernimiento, justamente para cuidar el fuego, para cuidar la gracia de Pentecostés, porque cuando no tenemos discernimiento es cuando se apaga el fuego. Y nosotros lo que queremos es avivar el fuego de la renovación. Y parte de cómo lo queremos, lo podemos avivar es con mucho discernimiento, apagando o dejando atrás lo que apagó el fuego y trayendo de nuevo lo que aviva el fuego. Amén, Padre. Bueno, queridos hermanos, no sé si hay
una o dos preguntitas para no alargarnos, si hay alguna pregunta para plantearla al Padre, y si no, pues le pedimos al Padre que nos regale su bendición en esta noche, y tenemos una gran tarea de profundizar este tema del discernimiento, y también una gran responsabilidad de conocer cada día más la iglesia para amarla. ¿Cuánto necesitamos amar más la iglesia? Sin decir que no la amemos, no, pero siempre necesitaremos más amar la iglesia. Y la iglesia se ama en la medida que se conoce. Yo le doy la palabra a los hermanos Laurita y los que están administrando la reunión para que ellos dirijan este momento. Si hay preguntas, veo que hay hermanos que están levantando la mano, entonces a Laurita, a las personas que están dirigiendo conectando la reunión para que ellos dirijan este momento. Gracias, Claudita, gracias, Padre, por este espacio tan especial. Vamos a irles dando el acceso para que puedan participar a las personas que vamos nombrando. Entonces, en primera medida tenemos a Sandra y a Juan David. Ya tenemos a Sandra. Sandra, puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Padre, no acabo de escuchar mucho del tema, pero he estado muy pendiente de los otros encuentros. Tengo un momento muy difícil, Padre. No sé. Quiero servir al Señor, pero cada vez que le quiero servir, algo pasa. Tengo una batalla muy fuerte. No sé qué hacer. Siempre quiero servir a las personas, pero me atacan, mi propia familia me ataca. Tengo una situación muy difícil familiar, en ataque espiritual. Siento que el Señor quiero que les sirva, pero